Muy buenos días. El Señor bendiga sus vidas en esta tarde. Vamos a hablar en un tema que en lo personal lo considero yo muy importante. Y la Escritura nos enseña también a través de ella que Dios tiene un especial trato con los huérfanos, con las viudas, con aquellos que son desprotegidos. Es decir, el trato especial que Dios tiene para todos, pero específicamente para estas personas, para la viuda, para los huérfanos. Y ese es el tema que vamos a ver en esta tarde. Así es que yo les invito para que oremos a Dios, nos pongamos en sus manos, que Dios hable a su corazón, hable a mi corazón, que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Padre amado, gracias te damos en esa tarde. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, en nuestro corazón, y que, Señor, entendamos siempre, por si se nos había pasado, lo importante, Señor, que son para ti las viudas, los huérfanos, aquellos que tienen muchas necesidades. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, el Señor bendice cada día nuestras vidas, nos colma de muchas bendiciones, de muchos beneficios a cada uno de nosotros. Y no solo es para que nosotros estemos con paz, con gozo y con bendición, sino que Dios tiene un propósito, como ya dijimos, para cada uno de nosotros. Y también parte de su propósito es usar su vida y usar mi vida para bendición a otros. Eso es muy importante, ¿verdad? Que su vida y mi vida sea de bendición, de ayuda para otras personas. A veces, cuando conocemos del Señor, decimos, ¿verdad? Soy amado de Dios y yo amo al Señor y Él está conmigo, me bendice cada día y todo está muy bien y vamos muy contentos por la vida, gracias a Dios. Pero hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que tiene necesidad y tenemos que nosotros mirar hacia afuera, ver la necesidad de las personas y bueno, que Dios nos use para bendición a esas vidas. Es decir, no debemos encerrarnos, ¿verdad? Quizás su casa, su trabajo, la iglesia, ¿verdad? Usted está leyendo la palabra de Dios diariamente, orando diariamente, confiando en Dios, caminando con el Señor, pero eso no es todo, es una parte. La otra parte es que vayamos, ¿verdad? Que hagamos bien a todos, dice la Escritura, que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero en esos todos está el huérfano y la viuda. Y si usted busca en la Escritura, ¿verdad?, acerca del huérfano y de la viuda, va a encontrar muchos pasajes donde Dios habla de esto. Entonces, dice el Salmo 10, el versículo 14, la última parte del versículo 14. Dice, a ti se refugia el desvalido, tú eres amparo del huérfano. Gloria al Señor, Él es el que ampara, ¿verdad? Él es el que escucha, que oye la voz. Y para eso vamos a ver un pasaje de la Escritura muy conocido que se encuentra en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Esta porción de la Escritura se menciona mucho el ministerio del profeta Elías. Elías Tisbita, dice el versículo 17, el versículo 1, capítulo 17, versículo 1, Tisbita. ¿Por qué? Porque él era de la ciudad de Tisbe, en la región de Galaad, y este profeta fue usado principalmente para el reino de Israel. Fue enviado por Dios para
hablar acerca de los reyes de Israel. Y gran parte de su ministerio fue cuando también Acab estuvo de rey en Israel. Y dice la escritura que Acab hizo lo malo delante de Dios, mucho, muy malo, y se casó con Jezabel, dice que era de Sidón, y los sidonios adoraban a Baal, dioses ajenos. Y dice la escritura, y dice los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Entonces así estaba este hombre haciendo lo malo, y llega Elías y le dice: vive Jehová, el Dios viviente me envía a ti. Y dice la escritura algo que a mí me gusta mucho. Dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Se imagina la entereza para decir así? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, el Señor está conmigo, estoy delante de Dios, soy siervo de Dios. Y eso debemos decir todos, cada uno de nosotros que conocemos al Señor. Dios está con nosotros. Y además, ¿verdad? Hablo de parte de Dios. Te traigo, le dice Elías a Acab, te traigo este aviso por cuanto tú has dejado al Señor. He aquí no habrá lluvia en la tierra, sino por mi palabra. Y deja de llover, ¿verdad? Y ya saben que si no hay agua, pues empieza a haber mucha hambre porque no hay agua para las cosechas. Empieza a padecer las personas porque no tienen agua para beber, los pozos se secan. Y dice la escritura que no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. Adelante lo vamos a leer y lo menciona el Señor Jesucristo. Entonces no hay lluvia. Y después de que se fue Elías de dar este aviso a Acab, el Señor lo llevó al arroyo de Querib. Allí fue alimentado por unos cuervos. Y alguien puede decir: unos cuervos, ¿cómo podían hacer eso? Bueno, dice la escritura así. Y hay veces que a nosotros nos parecen cosas imposibles, pero recuerden que para Dios todo es posible. Y de allí donde estaba se secó el arroyo. Y viene la palabra, dice la voz de Dios a Elías: vete a Sarepta. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Y Elías obedece. Obedece, y aproximadamente entre el arroyo de Querib, que está cerca de Jericó, hasta Sarepta son casi 200 kilómetros. ¿Se imaginan en sequía? Quizás todo muy, bueno, no quizás, sino muy seco todo, ¿verdad? Tal vez muy caluroso. Y obedece Elías y recorre casi 200 kilómetros. Y dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová en 1 de Reyes capítulo 17 verso 8, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y la mujer viuda fue y le dio el vaso con agua. Y después de que tomó el vaso con agua, le dice el profeta, dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina. Fíjense con lo que contaba esta mujer. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Una mujer viuda con su hijo. ¿Se imaginan esta condición? Era una condición de vida o muerte. Ya no había más alimento para que lo comamos y nos dejemos morir, porque ya no hay harina, porque no hay agua, porque no hay alimento. Cualquiera nos hubiéramos conmovido con esta escena, y sin embargo, Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, es decir, ve a preparar ese pan, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea, dame a mí primero y después tú y tu hijo. Y aquí viene la promesa. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Dios ha dicho esto, le dice a la mujer. Sarepta no era de la región de Israel. Se llamaba Sarepta de Sidón. Sidón era la ciudad principal o la capital. Esa región se llamaba Fenicia. Y ya lo que es importante recordar, Jezabel era de Sidón, la esposa del rey Acab. Y allí adoraban los cananeos a dioses ajenos, a otros dioses. Y uno de sus dioses principales era Baal, el dios de la tempestad, el dios del trueno, y también era considerado como el dios de la fertilidad. Quizás esta mujer también adoraba a Baal como todos los de esa región, pues era el dios de ellos. Pero el Señor, nuestro Dios, y tengamos atención en esto, no envió a Elías con una mujer viuda de Israel, que había muchas mujeres viudas, sino justamente fue y salió del territorio de Israel a otra nación, por decirlo así, y fue a Sarepta, a una mujer viuda de Sarepta. Y entonces Dios empieza a tratar con esta mujer. ¿Se acuerdan que le dijo: vete a Sarepta, yo allí he dicho a una mujer viuda que te sustente? Pero esta mujer viuda pues no entendía. Pero el Señor tiene el control de todo. Eso es algo muy importante. El Señor sabe todas las cosas y conoce los corazones de todos. Cuando empieza a ver esto, ella empieza a comprender. Entonces, lo que hace esta mujer obedece. Fue y preparó y le dio a él primero. Para algunos, como a mí en un principio, cuando yo leí la primera vez esta historia, me causó un poquito de inquietud, porque yo decía, bueno, pues si esta mujer tiene su hijo pequeño y va a recoger 2 leños porque ya no había más harina y se iban a dejar morir, yo pensaba, pues yo diría, primero, come tu hijo y después a mí me das, que hubiera dicho así Elías. Pero no dijo así Elías, sino hazme a mí primero.
¿Se recuerdan? ¿Por qué era hazme a mí primero? Bueno, pues recuerden que Elías era el varón de Dios, en cuya presencia estaba. Él le muestra a la mujer, ¿verdad? Primero es Dios y luego tú y tu hijo, o tu hijo y tú. Eso es lo que le estaba dando, la enseñanza que le estaba dando Elías a esta mujer. Dame a mí primero es confía. Primero Dios. Y haciendo un paréntesis, el Señor desea que usted y yo pongamos en primer lugar a Dios. Él no es hasta el último. Recuerden que por Él somos, por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él tenemos fuerzas, tenemos capacidades, tenemos trabajos y como consecuencia todo lo que usted tiene y que yo tengo es de Él. Él es el primero en todo y eso debemos aprender nosotros. Primero a Él. Entonces esta mujer, la mujer viuda, dice, ¿verdad? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Es decir, él, ella, su hijo y su casa muchos días. Se recuerda que nada más había una porción para comer ella y su hijo y se acababa y se iban a dejar morir. Sin embargo, el Señor que tiene el control y que tiene todo el poder y que es el que nos sustenta a todos y sustenta de una manera especial en el cuidado que tiene para las viudas, ¿verdad? Fue a esta mujer y no faltó nada. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Ese es el especial cuidado que tiene Dios con las viudas. Más adelante veremos, no vamos a detener en esto, pero más adelante su hijo de la mujer muere. Y ella va con el profeta, con Elías. Y Elías entonces se tiende 3 veces sobre el niño y vuelve a vivir y le entrega a su hijo y dice, aquí tienes mujer tu hijo. Y la mujer dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Mujer de Dios. Tenemos que ser varones de Dios y tenemos que ser mujeres de Dios en estos tiempos difíciles. Y saber que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Que Él es el que nos conduce. Que estamos seguros en sus manos. Y que tenemos que salir. Me refiero de lo que ya les decía hace unos momentos. De ser de bendición también a otros. Y por qué no, de ayudar también a otros. Al necesitado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura acerca del huérfano y de la viuda? Bueno, que Dios ampara al huérfano y a la viuda. Que Dios es refugio del huérfano y de la viuda. Voy a ser muy repetitivo, pero es importante, es necesario. Que Dios guarda al huérfano y a la viuda, que Él sostiene al huérfano y a la viuda. Dice que la Escritura que Él es padre de huérfanos, que Él es defensor de viudas, que Él hace justicia, que Él es poderoso, que Él es maravilloso. Cuánto bien hace el Señor al huérfano y a la viuda, pero Él es suficiente para hacerlo como Él quiera, cuando Él quiere y con quien quiera Él hacerlo. Pero el punto que yo le quiero enfatizar es que Dios quiere usar su vida para bendecir al huérfano y para bendecir a la viuda. Dios quiere usar su vida de una manera muy especial. Dice el profeta Isaías,
voy a permitir leer en Isaías capítulo 1. Y habla muy hermoso porque el Señor nos amonesta. En esta parte que vamos a leer nos amonesta para que vivamos como Dios quiere que vivamos, usted y yo. Dice Isaías capítulo 1 de la siguiente manera. Versículo 16 dice: lavaos y limpiaos. Nos habla a nosotros. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que nos manda el Señor. No engañéis, no robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, dice Jeremías 22:3. Debemos entonces tener cuidado del huérfano y de la viuda. Esto nos manda el Señor. Job hacía lo siguiente, si me permiten. ¿Cómo actuaba Job? Dice él mismo, hablando Job, versículos 12 y 13 del capítulo 29, dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayuda. Yo libraba al pobre que clamaba y también al huérfano que carecía de ayuda. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Tenía cuidado Job del huérfano y de la viuda. Nosotros tenemos que tener cuidado de los huérfanos y de las viudas. El apóstol Pablo, hablando a su siervo, a Timoteo, ¿verdad?, que después él fue pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo, pero le decía el apóstol Pablo acerca de las viudas. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Honra a las viudas que en verdad lo son. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Da a entender las que no tienen quien les ampare. Entonces nosotros, en nuestras iglesias, en nuestras familias, si nuestra mamá es viuda, tenemos que ver que no falte nada, que tenga lo suficiente. Y si hemos fallado, porque seguramente fallamos como personas, pidamos perdón a Dios y busquemos y cambiemos de actitud, porque por eso es esta palabra, ¿verdad? Es para ustedes y para mí, esta palabra de Dios. Y que no haya, si tenemos reuniones en una iglesia, si hay viudas en la iglesia, pues tenemos que procurar nosotros que la familia, los nietos, los hijos, ¿verdad?, quizás hasta los hermanos, si es posible, amparen a la viuda en las necesidades. Y si no tiene a nadie, entonces la iglesia debe de cuidarlos. En fin, lo importante es que usted y yo seamos como vasos de barro en las manos de Dios, y Dios nos use para bendecir a los huérfanos y a las viudas, y no seamos indolentes, es decir, insensibles, ¿verdad? Porque Dios ama al huérfano y a la viuda, y Él, ¿verdad?, tiene cuidado de ellas. Y qué maravilloso que ese cuidado que Dios hace con ellas, usted sea el instrumento, yo sea el instrumento de bendición para sus vidas. Recuerde que Dios tiene un trato especial para el huérfano y para la viuda. El Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar en esta hora dando gracias a Dios
Y si nuestras actitudes no han sido de acuerdo a la palabra de Dios, pidamos a Dios que en esta hora nosotros seamos diferentes, dando así buen testimonio de la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, gracias por ese amor tan grande que tienes, Señor, para los que están desamparados, para los que tienen necesidades, para el huérfano, para la viuda. Señor Santo, gracias porque tú nos enseñas que nos amas a todos, Señor, y que a ti no se te pasa nada, nada, Señor. Tú ves a los cercas y a los lejos. Ayúdanos para que nosotros, Señor Santo, en tu amor, mostremos nuestra fe y nuestro amor, obrando, Señor, siendo usados por ti para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra, y queremos ser diferentes cada día, Señor. Delante de tu gloria, delante de tu gracia, bendito seas. Amén. El Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes.